Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén muy bien y que sus familias también estén muy bien. Hemos estado desconectados por diferentes motivos, por razones personales y por otras cuestiones que no hemos podido coincidir con las clases que habíamos planeado en este semestre. Entonces, una de las estrategias que he decidido llevar a cabo para tratar de subsanar esta cuestión es grabar algunos videos donde yo comente parte de las lecturas, sugiera algunas interpretaciones de las mismas y que ustedes desarrollen un proceso reflexivo en función de lo que yo digo y de las lecturas que estoy comentando. En este sentido, conforme a los objetivos que nos trazamos originalmente en el programa de psicosociología de la formación docente, uno de los libros principales que nos quedamos solamente los prolegómenos de que lo íbamos a comentar, es un libro que todavía es muy pertinente, que también podemos contextualizar en función de todos los efectos que ha tenido la pandemia en la vida escolar, en el ámbito de la docencia, en la salud de los docentes, en esto que ya antes, en la situación de la antigua normalidad, y así entrecomillamos antigua normalidad, se reflejaba como un malestar, ¿no? El llamado malestar docente. Anteriormente, pues, este malestar, lo comentábamos en alguna de las sesiones que hemos tenido, se manifestaba como cansancio, como estrés, como diversos males psicológicos y físicos que seguramente en cuestión de esta pandemia pues se han agravado por las condiciones de encierro, por las condiciones de exigencias de mantener un ritmo y de todo el estrés que supone atender bajo esta modalidad pues, a nuestra función docente. El texto que hemos batallado mucho, primero para poder conseguirlo, para tener el material y demás, o para que ustedes lo tuvieran accesible, pues el texto es el de José María Stib, que es un texto central que podemos ir adecuando. Entonces, la idea de hoy es comentar lo que es la parte de la introducción. Esa será la estrategia que voy a desarrollar durante varios capítulos que voy a ir explicando, que se complementan también con las presentaciones. Algunas ya estaban de estos capítulos, que voy a revisar y voy a hacer algunas adecuaciones del curso que ya se había trabajado, pero con ciertas adecuaciones personales. Entonces, en la introducción se llama La enseñanza es sueño, y subtítulo de la enseñanza es sueño, de esta introducción, donde Steve nos quiere explicar un poco el sentido del libro, es una introducción, diríamos, que poética. ¿Poética en qué sentido? Poética literaria, en el sentido que va a hacer alusión a una obra y a un autor que seguramente ustedes conocen. La obra es La vida es sueño, el autor es Pedro Calderón de la Barca, un escritor español del siglo de oro, es decir, siglo XVII, que es el siglo propiamente del llamado barroco español, que es un movimiento estético, literario, que implica una poética de claroscuros, también un exceso de detalle y de fineza en la escritura, pero al mismo tiempo un diagnóstico de la condición humana y de los claroscuros de la condición humana. Es decir, el barroco se caracteriza pues por pintar, digamos, los extremos en los que un ser humano tiene que vivir y lo que tiene que afrontar, digamos, en su propia existencia, los peligros que tiene que afrontar
y también los deberes que tiene que asumir, ¿no? En tanto pues el sujeto siempre se encuentra en una vida social. Bueno, estos rasgos del barroco, que aparte, si hablamos propiamente de lo que sucede en ese momento en España que es esta potencia colonial con ese gran imperio de la Nueva España, que tiene que administrar todas sus colonias, ¿no? sus enormes territorios, está en una época, digamos, de su máxima plenitud, y al mismo tiempo iniciará un decaimiento, ¿no? una caída de ese dominio que mantuvo al menos por un par de siglos, y que va a significar propiamente ya en el siglo XVIII que empiecen a circular algunas ideas transformadoras propias de la Ilustración, que ya culminarán en los procesos independentistas ya del siglo XIX, ¿no? En estos movimientos que se inspiran pues en los movimientos de Ilustración, ¿no? Y en el racionalismo y las nuevas ideas políticas que están transformando el mapa político de Europa. Sin embargo, sabemos pues que España, con el movimiento de la Contrarreforma, pues trata de mantener un cierto orden. Digamos que en España, a diferencia de otras latitudes de Europa, el Renacimiento entra tardíamente, y por lo tanto las nuevas ideas de corte liberal, digamos, son más bien irán a permear el pensamiento español hasta fines del siglo XIX y principios del XX. Pero bueno, toda esta explicación de corte histórico tiene un sentido si retomamos esta idea del barroco, de lo que puede significar como concepto. Decíamos que el barroco implica una estética de claroscuros, es decir, una condición, digamos, de luz y de oscuridad al mismo tiempo, una condición de vida y de muerte. Si uno analiza un poco el arte del barroco, se dará cuenta cómo se consignan todos estos elementos, ¿no? Que marcan estas dicotomías, estos contrastes, propiamente hablando, entre aquello que le sucede al sujeto, ¿no? Y creo yo, siguiendo digamos, la interpretación que hace Steve, que un poco a los maestros nos toca un tanto este escenario barroco. Es decir, la profesión docente se caracteriza sobre todo por estas ambivalencias, por grandes momentos digamos, de realización, de felicidad, sobre todo cuando podemos comprobar objetivado el saber de nuestros estudiantes, cuando vemos avanzar sus procesos formativos, cuando vemos nosotros que también nos sentimos cómodos en esos espacios y que podemos concretar una carrera profesional, construir al mismo tiempo un patrimonio y una cierta vida personal más o menos ordenada, en una profesión que diríamos tiene esta característica de ser una profesión liberal, ¿no? Tal cual. Pero por otro lado también tenemos un marco de exigencias, y este marco de exigencias tiene mucho que ver con toda la labor extracurricular que tenemos que asumir, ¿no? Desde la preparación de clases, la atención de los alumnos, la atención de los grupos, las complejidades propiamente burocráticas, las reuniones y demás cuestiones que tenemos que afrontar también, ¿no? Que son algo que está aparte pero que se relaciona con nuestra práctica, ¿no? Muchas veces, al menos en el sistema público, pues todo lo que tiene que ver con la cuestión de burocrática, con la cuestión de llenado de formatos y demás, ¿no? Y dada la masividad del sistema público de educación, pues eso hace complejo siempre la labor docente. Por supuesto, hoy en día pues la pandemia ha exacerbado todo este trabajo que hemos tenido que hacer, porque nuestra responsabilidad no ha disminuido,
sino al contrario, ha aumentado, y nuestras obligaciones pues las debemos de seguir atendiendo, y ahora procurando un sujeto educativo, los alumnos, las alumnas, que no siempre está ahí de frente, al que no siempre podemos tener acceso, del que no sabemos exactamente qué es en verdad lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, y al mismo tiempo en ese preguntarse sobre los saberes que está aprendiendo el otro, interpelarse uno mismo como profesor o profesora para reflexionar sobre su propia práctica. Seguramente no pocos de nosotros, de ustedes y de mí, hemos tenido digamos eventos o momentos más bien un tanto depresivos, un tanto tristes, un tanto frustrantes. Yo diría que de repente la palabra precisa es esta, la frustración, ¿no? Y también frustración e incertidumbre, más con todo este escenario, sin embargo, un cierto principio activo de esperanza, ¿no? Una cierta idea de utopía, y es pues precisamente por estas condiciones de las dificultades, pero también de las posibilidades o de las potencialidades, o cuando reflexionamos que finalmente lo que hacemos vale la pena. Por eso planteo yo que la profesión docente es en muchos sentidos una profesión barroca, una profesión llena de detalles, de asimetrías, de bellezas, pero también de tristezas, ¿no? De belleza y de fealdad, diríamoslo así, ¿no? Y en medio de todo eso estamos nosotros los profesores. Por eso Steve hace alusión en la introducción de su texto a la obra de Pedro Calderón de la Barca, de La vida es sueño, ¿no? que es una reflexión justamente sobre, en parte sobre la condición humana, en parte sobre la naturaleza humana, y sobre el ejercicio del poder, y sobre una pregunta que resulta central también para nosotros, no solamente en tanto profesoras o profesores, sino como seres humanos. Y la pregunta es, ¿qué es la realidad, no? ¿Qué es la realidad? ¿Es esta la verdadera realidad o es una especie de simulación? Es una especie de simulación, o es una verdad dramática tal cual nosotros la vemos o nos la hacen creer, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de este barroquismo de la vida y de esta pregunta por la realidad, pues se me hace que anima a Steve. Cuando Steve plantea que la enseñanza es sueño, es quizás también podríamos decir que la enseñanza es un deseo. Nosotros deseamos que nuestros estudiantes aprendan, deseamos casi utópicamente de que aún y con todos estos límites que tenemos o que tienen los estudiantes, puedan lograr sus metas, y que de alguna manera nosotros pensemos o sintamos más bien que aquello que nosotros hacemos vale la pena, ¿no? Que es algo más que un mero trabajo, ¿no? Y entonces así inicia Steve el texto. Empiezo a leer y algunas partes y voy interpretando. Al final de la lectura dejaré aquí algún comentario como actividad, y yo esperaré pues que me respondan esta actividad, y así tendremos esta retroalimentación. De tal forma ustedes escuchan el texto por si acaso no pueden acceder a él, y dejamos un ejercicio reflexivo y vamos desarrollando actividades propias de este curso, ¿no? La enseñanza es sueño. La escena se encuentra en penumbra. El decorado adusto enmarca la prisión de Segismundo, príncipe de Polonia. Llegada a la escena 19, el actor con voz grave recita: en verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y si haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. La prosa, por supuesto, es propiamente barroca, ¿no? El estilo del verso es propiamente barroco, la rítmica es barroca,
y bueno, ya nos va dando una idea de hacia dónde va orientado esto. Bueno, ¿qué es? Vivir solo es soñar. Bueno, este es el elemento central, pero sigamos comentando. Llegado a este punto y sin previo aviso, el decorado de fondo queda cubierto por un nuevo telón en color fucsia, con trazos irregulares de azul fluorescente que se ha desenrollado desde el techo. Nuestro actor, sin apercibirse del cambio de decorado, continúa su recitado mientras empieza a cundir la sorpresa y el desconcierto en el auditorio. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandatado, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento, escribe. Sin importunar a nuestro actor, dos empleados del teatro, imaginen esta situación que está comentando Steve. Dos empleados del teatro vestidos con monos, o sea, el mono es el traje como de trabajo, ¿no? ¿Sí? Vestidos con monos, penetran en la escena colocando un maniquí vestido con minifalda de cuero negro y con el pelo teñido de naranja y verde. Pese a alguna risa reprimida entre el público que comienza a hacer comentarios entre sí, nuestro actor continúa impávido. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. En los dos últimos versos ha descendido notablemente su tono de voz, perdiendo convicción en parte al observar los cambios del decorado, pero sobre todo cegado por la luz de los focos que ahora iluminan la escena con plena intensidad, arrancando reverberaciones rosadas del telón de fondo. Desconcertado y perdido, pero sin atreverse aún a interrumpir su papel, nuestro actor continúa buscando desesperadamente con la vista alguna explicación de los que se mueven entre bambalinas. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Vean la fineza de esta poesía y el planteamiento propiamente ontológico, ¿no? Propiamente que va a la pregunta, bueno, finalmente, ¿qué somos? Y sé lo que soy, o sé lo que soy, que una condición que bien se puede aplicar a nosotros. Sé lo que soy, sé lo que se es ser maestro, es decir, sé lo que soy, o creo saber lo que soy, que serían dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es conjeturar y otra cosa es saber efectivamente. Yo creo que los maestros, las maestras continuamente nos estamos haciendo estas preguntas, ¿no? Si sabemos qué somos, si sabemos por qué hacemos lo que hacemos, si sabemos qué sentido tiene aquello que hacemos, nos preguntamos si vale la pena, nos preguntamos si nacimos con esa vocación o si acaso hacemos lo que hacemos por tradición o porque simplemente es un modo honesto de ganarse, aunque complicado, un modo honesto de ganarse la vida. Es decir, tenemos conciencia de esto, de que yo he insistido muchas veces de lo que significa ser maestro, y en lo que yo he dicho que esta conciencia de ser maestro implica siempre, desde mi perspectiva, una reflexión filosófica sobre esta condición, ser maestro, y sobre los fines de aquello que hacemos, es decir, educar, formar seres humanos. Continúo. Llegado a este punto, dice Steve, nuestro actor enmudece. Sin mirarle ni dirigirle la palabra, muy serios y decididos, los dos empleados del mono azul han vuelto a penetrar en escena colocando a ambos lados del maniquí dos tazas de inodoro. Nuestro pobre Segismundo aún continúa vestido con sus pieles, encadenado a su papel y a la pared, ofreciendo un curioso contraste con el decorado luminoso, rosáceo y fluorescente. Segismundo es el hijo del rey Polonio, que está encerrado en una torre, prácticamente lo han tenido encerrado durante toda su vida, porque hay una profecía por ahí que dice o que señala que Segismundo mataría a su padre para quedarse con el trono. Más o menos así es la línea argumental en esta obra, que por supuesto, La vida es sueño, que por supuesto los invito a leer, que es una obra no tan extensa. Sigo.
El contraste es tan chocante que buena parte del público, pese a su desconcierto, ríe abiertamente. Nuestra historia puede tener varios finales, como propone Borges en El jardín de los senderos que se bifurcan. En realidad, cada profesor de este país o del occidente europeo, pensemos que este texto tiene más de 30 años, ya han inventado su final para esta historia. El desarrollo de la escena, a partir de ese punto, depende del aplomo y de las características de cada uno de ellos, pero fundamentalmente hay solo dos tipos de final: detener la representación y plantear abiertamente al público y tramoyistas el problema del cambio de decorado, o bien rebujarse en las pieles y continuar el recitado de Segismundo. Esta metáfora, ¿sí?, podríamos decir que tiene que ver con, bueno, interpelo quién soy, me detengo, reflexiono sobre lo que soy y entonces propongo hacer otra cosa, o continúo reproduciendo, ¿no? Podríamos decir, hay la posibilidad de una práctica diferente, una práctica crítica y autocrítica, en función de esta pregunta sobre el ser docente y en función de esa práctica que desarrollamos y la circunstancia en la que la desarrollamos, o por otro lado mantener bajo esta idea del trabajo docente como una reproducción y en todo caso un encuadre dentro de las políticas que son dictadas generalmente por otros. Es decir, ¿qué tipo de docente queremos ser? ¿Un docente abierto, innovador o crítico, o un docente tradicionalista que, no se molesta demasiado por pensar por sí mismo, no se molesta demasiado por ejercer su propia práctica en un sentido, de mayor emancipación intelectual? Entonces, ahí está un poco el ámbito de la decisión. Continúo con el texto. Entre los que se acogen a la primera solución de la escena, aún podemos distinguir a los que, después de reconocer públicamente el cambio de decorado y sus inconvenientes para la seriedad de la representación, concluyen pidiendo silencio al público, con el argumento de que ellos están allí para recitar a Segismundo y continúan recitando La vida es sueño. Estos, como han reconocido la presencia distorsionante de las luces fluorescentes, las tazas de inodoro y los maniquíes de pelo naranja y verde, cada vez que arrecia el murmullo del público o el ridículo se hace demasiado evidente, pueden parar la representación y pedir al auditorio silencio y concentración sobre el monólogo de Segismundo. No es este el caso de los que deciden no tener en cuenta el cambio de decorado y continúan pomposamente su recitado clásico. Creídos de la dignidad del papel que representan, escuchemos y pensemos al mismo tiempo, pues, en esto del imaginario y de la imagen que ya hemos hablado un poquito, y de la percepción externa y de la autopercepción del docente, ¿no? Creídos de la dignidad del papel que representan, interpretan las risas del auditorio como una ofensa personal. Vayamos pensando como docentes, ¿quiénes se ríen? Pues aquellos que están externos a nosotros. ¿Quiénes se ríen o quiénes critican o quiénes no comprenden, ¿no?, esa sociedad, o a veces los directivos, o a veces las autoridades, etcétera, ¿no? Creídos de la dignidad del papel que representan, interpretan las risas del auditorio como una ofensa personal, añadida al inmenso agravio del cambio de decorado, por el que esperan arreglarle las cuentas al tramoyista. Vestidos con sus togas, están dispuestos a agredir a cualquiera que les recuerde la incongruencia del papel que representan. Es una guerra santa. Son los mantenedores de las esencias, los defensores de la dignidad de nuestro teatro clásico. Los que ríen son las turbas incultas que debieran ser expulsadas de la casa del saber. Un grupo aparte, entre los que deciden continuar la representación, lo constituyen los que deciden inhibirse. Después de todo, piensan, el decorado no es responsabilidad suya. O sea, es decir, hay actitudes así de defensa de lo que uno hace también, pero también como que de distancia. Pensemos si esta autodefensa, que es muy noble y que es necesaria de nuestra propia profesión, a veces también excluye esa reflexión, y en esta idea, pues, que finalmente
lo que nosotros hacemos como profesores no puede estar tampoco aislado, no puede considerarse como fuera también de esa esfera de lo que llamamos la comunidad escolar, ¿no? a la que también nos debemos. Es decir, si bien es cierto que la mayor parte de las veces somos culpables de muchas cosas, los límites o las actitudes culpables, entre comillas, de las alumnas o los alumnos, o sus límites cognitivos, o otra serie de problemas académicos, o sea, es decir, que muchas veces hay una incomprensión externa hacia nosotros con todo y eso, no podemos pensar que lo que nosotros hacemos es como estar en una especie de torre de marfil, ¿no? O como que si lo que nosotros desarrollamos y practicamos es absolutamente siempre correcto, es decir, como si nuestras prácticas no tuvieran esas áreas de oportunidad, y como si el ser profesor no implicara también tratar de conectarse con el universo del otro o de lo otro. De hecho, yo también he señalado que siempre es importante para un profesor, para una profesora, tratar de entender al otro, a la otra, ¿no? La otredad, esa otredad que empieza fuera de sí mismo, en su propia práctica, en su relación intersubjetiva con sus alumnos, en su relación también con la comunidad escolar y por supuesto con la sociedad, ¿no? Entonces sí, defensa de la dignidad, pero autocrítica y conexión. Pero están estos otros que dice Steve, un grupo aparte entre los que deciden continuar la representación lo constituyen los que deciden inhibirse. Después de todo, piensan, el decorado no es responsabilidad suya, yo solo hago un trabajo. Ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo, ¿no? Un problema ético también ahí de la actitud de los docentes. Como actores, dice Steve, lo único que tienen que hacer es recitar su papel. En consecuencia, una vez recobrado de la sorpresa inicial, deciden reanudar la representación tal como han venido haciendo desde siempre, sin dejarse importunar por las reacciones del público. Poco importa si el papel que interpretan ha perdido valor, si ya no consiguen arrobar al público con la tragedia de la irrealidad que confunde a Segismundo. Ellos están allí para recitar, les pagan por eso y, por tanto, continúan su recitado aparentemente inmunes al ridículo. Solo una gran creatividad y un ingenio a lo Pirandello, con un buen derroche de iniciativa, puede sacar a nuestro actor y a nuestros profesores del problema que supone el cambio de decorado. Para conservar la coherencia y recuperar los papeles, necesitamos encararnos en público con los tramoyistas, sacar al apuntador de su concha y cortar las risas del auditorio pidiéndole que asuman nuestro papel. Sí, usted, señor, usted, ¿qué haría si a mitad de un soliloquio de Segismundo le cambiaran el decorado? Y usted, señora, abandone su cómoda sonrisa, observando las evoluciones del pobre actor por un decorado trasvestido. ¿Qué haría usted con 40 o 50 niños, con esos dos con los que ya no sabe qué hacer en su casa? Fíjense qué observación tan pertinente, ¿no? Y usted, que ahora tiene que lidiar con sus hijas y sus hijos en la casa y tratar de ayudarles en ese proceso formativo, ¿qué haría en el lugar del maestro? Pues de cierto modo, pues lo está haciendo, no todos, ¿sí? No todas las personas lo están haciendo, no todos los padres lo están haciendo, pero a veces lo hacen, ¿no? Y al hacerlo se dan cuenta de lo complejo que es siempre tratar de formar e instruir al otro, sobre todo en el área propiamente del conocimiento, ¿no? En esta área que le corresponde a la escuela como institución, pero que en las condiciones actuales, ya lo sabemos, resulta sumamente complejo cumplir con tal función, ¿no? Es ridículo recitar a Segismundo en un escenario rosa fluorescente, tan ridículo casi como seguir manteniendo una enseñanza selectiva, fuertemente competitiva y exigente para que nuestros alumnos acaben en el paro. El paro pues es el paro laboral, ¿no? Es decir, el desempleo, ¿no? Y aquí la crítica un poco se anticipa a todo lo que va a venir después, que es el modelo por competencias, esta enseñanza por competencias,
vista desde una perspectiva crítica, bajo la idea pues de formar en un espíritu competitivo, en una especie de competencia continua, en un alto grado de exigencia académica, formar a sujetos que, sin embargo, a pesar de esa formación y por más preparados que estén, al final de cuentas van a estar batallando con el empleo, o van a obtener el empleo con muchas limitantes salariales o de prestaciones, con una inseguridad laboral y todo esto, ¿no? que hoy es la realidad pues de la realidad laboral en la globalización, ¿no? La dificultad de tener un empleo estable, un buen salario, seguridad social, reconocimiento de derechos y todo esto que parece que ya es un argumento que ha quedado en el olvido, ¿no? Hoy en tiempos en que el autoempleo es esta forma de sobrevivencia, ¿no? Hasta chistes hay, ¿no? de sujetos que se han formado muchísimo y sin embargo pues tienen un carro de medianía, y aquel que vende tacos o tiene un puesto de, no sé, en el mercado, pues llega con una camioneta de lujo, ¿no? Es este contraste, ¿no? Ahí donde dice, bueno, o se dice, bueno, vale la pena, no vale la pena, ¿no? Si aquel triunfa, comillas, ¿no? Y tiene tales posesiones y yo con todo mi esfuerzo y todo mi trabajo, sin embargo, pues batallo, ¿no? Y aparte tengo que asumir la crítica externa, ¿no? Entonces eso es lo que, pues, son preguntas válidas después de todo. Sin embargo, hay que considerar, pues, que o habría que considerar a la docencia como una elección no forzada, ¿sí? Es decir, porque quien entra a formarse en la docencia sabe las características, o generalmente sabe las características complejas y contradictorias en las que se tiene que ejercer la docencia, y debería entender pues que hay algo más que anima este ejercicio, como yo pienso que hay muchas maestras y maestros que lo entienden. Es difícil pensar o plantear la docencia como una profesión liberal que nos va a llevar a ser ricos y famosos, al menos más que los influencers y los youtubers, ¿no? Aunque creo que últimamente también, por toda la evidencia de trabajo, de cierta forma las maestras y los maestros nos hemos vuelto, no diría influencers, pero por lo menos sí youtubers de necesidad. Continúo pues. Tal como ocurre en el teatro pirandeliano, el público no está a salvo de lo que sucede en escena. En realidad también se sienten agredidos por el cambio de decorado, y buena parte de sus risas surgen de la sensación de alivio de no ser ellos los que están en escena. Bien, vayan pensando esta situación, ¿no? Los maestros enfrentamos reforma tras reforma, ¿sí? Tenemos que ir adaptándonos continuamente a los cambios o las exigencias, y los padres, bueno, los papás de nuestros alumnas y nuestros alumnos, bueno, están del otro lado, ¿no? Una buena forma de salir del apuro es la de que los profesores les exijamos, les obliguemos a responder también a ellos ante los cambios que se suceden en el escenario. Es decir, también esta idea pues de que la escuela no es un ente aislado, sino es una instancia que tiene que ver también con un marco de necesidades, y en este sentido el argumento es creo yo, es la exigencia de la corresponsabilidad que tanto tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos en cierto sentido la escuela que queremos, porque la escuela es algo, o es un proyecto que debería construirse en común, ¿no? Y eso es un poco de las ideas sobre las que hay que reflexionar. De acuerdo, antes había que recitar a Segismundo y ahora puede resultar ridículo tras el cambio de decorado. Pero no parece justo dejar al actor que salga del trago en solitario, mientras público y tramoyistas le contemplan expectantes, porque son ellos con sus risas y sus cambios de decorado los que han hecho imposible continuar el antiguo discurso. Tenemos que redefinir junto a nuestra sociedad el papel que estamos representando. No tiene sentido que el sistema de enseñanza continúe el absurdo de mantener una enseñanza masificada, los objetivos de un sistema diseñado para una enseñanza de élite.
No tiene sentido que sigamos enseñando la maldad de la mentira en una sociedad que la utiliza públicamente como una forma corriente de relación internacional. Y aquí también se refiere a esta cuestión, ¿no? Por un lado, la escuela digamos, defiende ciertos conceptos, marcos éticos, axiológicos, cierta idea del bien y demás, ¿no? Con esta perspectiva de la formación ética, de la formación ciudadana. Pero sin embargo, estos valores que se ponen a discusión, a debate y son parte del aprendizaje central, por ejemplo en la educación básica, van inmediatamente y se contrastan con el tipo de prácticas externas, ¿no? Y a veces internas dentro de la propia escuela, es decir, estas prácticas sociales que donde el alumno, la alumna ve que, bueno, que al parecer aquello que está aprendiendo en la escuela no se practica demasiado en la sociedad, ¿no? Porque en esta sociedad de la simulación, esta sociedad de cínica, a veces, ¿no? Los mentirosos, los oportunistas, los traicioneros, los asesinos, hasta los tontos y perdón el término, ¿no? Los tontos con careta de inteligentes, los nuevos sofistas diríamos, pues triunfan, ¿no? O quieren aparentar cosas que no son, ¿no? Y esos son los modelos, ¿no? Todo aquello que vemos en las series de televisión, en el internet y demás, ¿no? Y entonces eso refleja un contraste, ¿no? Entre los fines de lo que estamos haciendo en la escuela, ¿no? La escuela es moderna, nuestros alumnos son posmodernos o viven en un mundo posmoderno, un mundo donde esta modernidad y estos viejos valores han venido a la baja, un mundo que está fragmentado, una sociedad que tiene rasgos demasiado complejos, una sociedad hiperviolenta, hipersexualizada, etcétera, etcétera, con un montón de problemas que muchas veces la escuela no reflexiona lo suficiente o no proporciona estas armas de comprensión frente a un mundo complejo, incluso a veces a partir de la propia familia de nuestras alumnas y nuestros alumnos, ¿no? Nuestra sociedad es hipócrita y ambivalente cuando nos aplica a los profesores el viejo discurso de la abnegación y del valor espiritual y formativo de nuestro trabajo. Es la idea de el magisterio, ¿no? Como el magister, ¿no? Del maestro, como alguien absolutamente entregado a la cuestión de la formación y del saber, alguien casi como una especie de superhéroe, ¿no? Que es algo más que un ciudadano, que es una especie de apóstol, ¿no? Pero resulta que las maestras, los machos también somos seres humanos, que nos cansamos, que nos frustramos, que tenemos nuestras propias familias, etcétera, etcétera, ¿no? Y también comemos y también tenemos necesidades, ¿no? Entonces por eso Steve dice, bueno, esta idea, ¿no? De la negación del valor espiritual y formativo de nuestro trabajo, que en realidad en el imaginario de esta sociedad que nos etiqueta así de repente, valora otras cosas. En realidad lo que sí valora es lo material y no lo inmaterial, es decir, a nosotros nos refieren a ese discurso casi como inmaterial o espiritual, mientras esta sociedad lo que busca es la acumulación, el negocio, el dinero, ¿no? Propiamente lo material, ¿no? Es decir, no exalta esta dimensión de lo humano propiamente, ¿no? Es injusto, dice Steve, que nuestra sociedad nos considere los únicos responsables de los fracasos de un sistema escolar masificado, apresuradamente maquillado para hacer frente a la avalancha de la crisis social, económica e intelectual de nuestra sociedad, sobre todo cuando nadie se atreve a redefinir funciones porque puede resultar impopular. A lo mejor ocurre que hay que concluir que la universidad es un centro de cultura al margen de unas funciones de formación y selección profesional que antes no sé si cumplía, pero que en los últimos años han sido borradas por el desempleo. Si se adoptara este final para el cambio de decorados, la escena podría interpretarse de forma coherente. Bienvenidos todos los que vengan. La selectividad quedaría abolida. Los profesores nos dedicaríamos a conseguir el mayor nivel de cultura posible en todos aquellos
que quisieran venir a nuestras aulas. Los alumnos tendrían claro, como no se atreve nadie a clarificar ahora, que vendrían a estudiar y aprender, pero que sus estudios resultan irrelevantes para encontrar un trabajo acorde. Las empresas harían luego la única selectividad existente y ahí quedaría el único valor profesional de los estudios universitarios. Si a alguien le parece escandaloso este diseño, le ruego que compruebe antes de escandalizarse en cuántas universidades está ya hecho funcionando este modelo. A lo mejor ocurre que no, que nuestra sociedad quiere definir a la universidad como un centro de formación de especialistas de alto nivel. Esto también haría coherente la escena, fuerte selectividad para adecuar el número de alumnos al número de especialistas que nuestra sociedad necesita. Todos los títulos tendrían, como ocurría hace 20 años, casi asegurado un empleo, es decir, una formación adecuada al perfil, también bajo esta idea de una universidad o de una escuela, en este caso, manejable, ¿no? Todos los alumnos tendrían, decíamos, casi asegurado un empleo. Los profesores nos dedicaríamos a preparar a una élite cualificada, a plantear una exigencia fuerte y a desempeñar el papel de selectores sociales rígidos que nuestros alumnos aguantarían porque los titulados tendrían su premio en un puesto de trabajo cualificado. Pero esto, que luego finalmente creo yo, tuvo mucho que ver también con esta especie de carrera hacia la formación, hacia las maestrías, hacia los posgrados, que darían esta cualificación. Esto, sin embargo, tampoco es garantía ni de estabilidad en el laboral, ni siquiera de empleo, y sigue siendo subvalorado, ¿no? Al profesor no se le reconoce por su formación, sino por su antigüedad. A propósito del 15 de mayo, esa es la triste verdad. Poco se reconoce su espíritu de innovación o su compromiso, más que discursivamente, y más bien es un poco lo que se premia de la profesora o del profesor, es su aguante, ¿no? Su aguante por tratar de hacer algo diferente de la vida de las personas con las que le toca trabajar y establecer contacto, ¿no? Sin embargo, lo que es insostenible es mantener las exigencias de un sistema de élite, decíamos, en un sistema masificado que no puede ofrecer a cambio ni una digna calidad de la enseñanza por falta de profesorado preparado, ni la esperanza de un trabajo cualificado al acabar los estudios. Estamos recitando Segismundo en un decorado rosa fluorescente. El discurso puede ser sublime, el resultado es ridículo. Incluso puede ocurrir que esta disyuntiva tan tajante sea falsa. La proporción de estudiantes universitarios con respecto al conjunto de la población no es, en España, más alta que en otros países. Lo que configura la masificación del sistema universitario español es la penuria de edificios, de medios humanos y de materiales para dar una enseñanza de calidad. Aún reconociendo los esfuerzos de la administración para dotar a nuestra universidad de mayores medios, comienza a resultar sangrante la crítica machacona sobre la falta de calidad de nuestra enseñanza universitaria, cuando un estudio comparativo publicado por el diario El País ponía de manifiesto que para atender al mismo número de alumnos que atiende la universidad donde yo enseño, una prestigiosa universidad inglesa, consumía anualmente 11 veces el presupuesto del que nosotros disponemos, que esa es otra cuestión, ¿no? También, es decir, queremos formar profesores, en este caso adecuémoslo a México y adecuémoslo a las necesidades de formación. Queremos formar profesores de calidad, con pertinencia, con visión de las necesidades que se requiere atender en este momento. Pues invirtamos en la educación, invirtamos en la formación de los docentes, invirtamos en los programas más adecuados, ¿no? Y esto es algo que el Estado mexicano, por lo menos en las últimas décadas, ha venido dejando de caer. Es decir, las normales ahí existen, pero cada vez más limitadas, con recursos más limitados, teniendo que cumplir también un marco de exigencias que a veces desborda sus posibilidades. Eso ha sucedido también en el ámbito rural, lo sabemos en México. Las normales rurales, focos también de crítica social hasta revolucionarios, podríamos decirlo, también han venido acotándose en sus presupuestos y en sus posibilidades, ¿no? De alguna manera, incluso
el imaginario del ser profesor o profesora en el ámbito rural constituía, lo sabemos, una especie como de pasaporte a tener una vida menos pobre que la de un campesino, ¿no? En estas circunstancias, continúo con el autor, me atrevería a afirmar que la enseñanza de calidad actualmente existente, ahí donde se da, es fundamentalmente el producto del voluntarismo de un profesorado que frente a la tentación de abandono y el dimisionismo derrocha energías y entusiasmo, supliendo con su actividad la falta de medios existentes. Esto que hacemos nosotros, ¿no? Cuando nos dedicamos propiamente, más allá de ese marco de posibilidades que nos dé el Estado, nos dé la propia institución, donde incluso ponemos hasta nuestro dinero, y donde damos ese plus que muchas veces no se nos reconoce para desarrollar esta formación pertinente y profunda de compromiso, o de aquello que llaman ahora la calidad docente, ¿no? Y esta afirmación considero que puede hacerse extensible a todos los niveles de enseñanza. Al plantearnos los cambios de contexto, a lo mejor ocurre que el aumento del alumnado de las enseñanzas medias nos tiene que llevar a redefinirlas, otorgándoles una especificidad formativa, abandonando la antigua concepción del bachillerato como paso y puente hacia la universidad. Así, los profesores de literatura dejarían de hablar para los 2 alumnos que tienen en clase con intención de estudiar luego literatura, y hablarían para los otros 38 que tienen en ese profesor al último tren al que pueden subirse para amar la lectura y descubrir la vida a través del pensamiento que reflejan los autores en sus obras. Al estudiar el cambio de decorado, a lo mejor ocurre que nuestra sociedad se da cuenta que tiene que apoyar al profesorado de básica para evitar un proceso de socialización divergente, sin que se produzcan fuertes interferencias en la adquisición de los saberes instrumentales mínimos y de los valores básicos, sin los cuales se hace muy difícil la convivencia. Es decir, aquí lo que está señalando Steve es que es importante que esta etapa de la educación básica resulta fundamental para todo aquello que se va a construir y va a tener sentido en el proceso formativo, ¿no? Nuestra sociedad y nuestros profesores necesitan redefinir los valores en los que creen, los objetivos por los que trabajan y el tipo de hombres que quieren formar. Nuevamente, esto que vemos en filosofía de la educación, el ethos, el carácter del sujeto que se quiere formar, y la finalidad de esa formación, o lo que es lo mismo que estamos diciendo aquí, es una visión filosófica de la educación. Este trabajo de clarificación es ahora más difícil que en épocas precedentes, pues por primera vez en la historia se exige a los profesores y al sistema de enseñanza que preparen a sus alumnos no para la sociedad presente, sino para aquella que vivirán en su edad adulta y que será, sin lugar a dudas, muy distinta de la actual. Decía Alvin Toffler que el cambio cae como una luz sobre nuestras cabezas. Y miren, si no, la pandemia cayó así, de repente, en unas pocas semanas, transformó toda nuestra existencia. ¿Qué haremos cuando nos cambien los decorados cada vez en periodos más cortos de tiempo? En esta prisa también que hay, en estos modelos que no duran nada y ya está otro, ¿no? Nuestro sistema de enseñanza deberá aceptar una dinámica de renovación permanente. Y es decir, sí, tenemos que aceptar esto, que la educación se renueva, pero hay cosas también que permanecen. O sea, es decir, quizás el problema central está en esto, en definir qué es lo que debe cambiar y qué es lo que debe permanecer en el proceso formativo. De momento, en lugar de observar divertidos o indignados cómo se golpean estudiantes y togados, tendríamos todos el deber de detener un momento la escena para dar una salida airosa al cambio de decorados. El libro que a continuación se presenta intenta ofrecer una visión actual de los problemas que afectan a nuestros profesores, con la esperanza de servir de ayuda primero a ellos mismos y luego a nuestra sociedad en la reflexión propuesta sobre el papel del profesor en el momento histórico que nos ha tocado vivir. Y subrayo esto que está diciendo, el momento histórico que nos ha tocado vivir, sobre lo que hay que pensar. Una parte de este discurso refleja un problema temporal. El profesor ha sido siempre una figura cuestionada por la misma contradicción inherente al papel que representa. La vieja acusación de Sócrates de corromper a la juventud ilustra las tensiones existentes hace ya 24 siglos entre lo que el profesor hace
y lo que su sociedad querría que hiciera, entre la aspiración al desarrollo creativo, crítico y personal frente a la exigencia social de sumisión e integración en el orden establecido. Porque finalmente, o a fin de cuentas, los profesores somos funcionarios del Estado, que ahora tenemos que presentar declaraciones, según lo que yo leía en la prensa, y podemos razonar mucho y sobre muchas cosas, como diría Kant, pero tenemos que obedecer. Finalmente, tenemos un trabajo y somos funcionarios del Estado, ¿no? Si hacemos ese tipo de reflexión. Sin embargo, un elemento nuevo ha venido a añadirse al viejo discurso. El cambio social acelerado ha hecho que se rompa toda sombra de consenso. O sea, es decir, ¿cómo construimos este proyecto? ¿Quién lo hace? ¿Cómo participamos para construirlo? Las exigencias de la sociedad sobre el profesor se han diversificado ante la presencia simultánea de diferentes modelos educativos que entrañan diferentes concepciones de la educación del hombre y de la misma sociedad del futuro que con esa educación se pretende construir. Si alguna vez la sumisión constituyó una barrera segura para educar sin excesivos problemas, la diversidad de exigencias de nuestras sociedades occidentales, pluralistas, multiculturales y multilingües, la ha hecho saltar en pedazos. Elija el modelo que elija, el profesor actual va a enfrentarse con la contestación de quienes piensan la educación desde otras perspectivas. Pero aún hay más. Nuestros sistemas de enseñanza mamotréticos y burocratizados, reparcheados y apresuradamente reformados por los sucesivos responsables que intentaban hacer frente a los cambios sociales más urgentes, han multiplicado las exigencias contradictorias, desconcertando todavía más a los profesores, pero sin llegar a conseguir, como reconocen públicamente esos mismos responsables, unas estructuras educativas adecuadas a las nuevas demandas sociales. De aquí esta idea también que yo les he señalado, bueno, y lo que viene, y este modelo de lo que viene, de lo que tendremos que enfrentar, este modelo post-pandemia, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿Qué rol le corresponde al profesor? ¿Qué rol le corresponde a la institución? ¿Qué rol le corresponde a la comunidad? ¿Cómo nos vamos a renovar? ¿Cómo vamos a enfrentar eso, no? Los profesores, por su parte, acusan a la sociedad y a la administración de hacer reformas de papel sin dotarles en la práctica de los medios materiales y de las condiciones de trabajo necesarias para una auténtica mejora de su actuación cotidiana en la enseñanza. Criticado y puesto en cuestión, el profesor ha visto descender su valoración social, también su imaginario y la manera en cómo se refieren hacia él. Descontento con las condiciones en que trabaja e incluso a veces consigo mismo, el malestar docente se ha constituido en una realidad constatada y estudiada. Se estudia desde diversas perspectivas por diferentes trabajos de investigación. Las páginas que siguen pretenden estudiar causas y consecuencias más evidentes de este malestar docente, ofreciendo un punto de partida para la necesaria reflexión de nuestros profesores y de nuestra sociedad en su conjunto sobre el papel que los enseñantes y las enseñantes desempeñan y sobre todo las nuevas estrategias que es preciso adoptar para responder a los cambios de escenario producidos por la aceleración del cambio social. Y hasta aquí la introducción del malestar docente. Creo que a pesar de ser un texto que tiene ya más de 3 décadas, sin embargo hay algunos puntos, y eso es lo que a mí me gustaría que ustedes reflexionaran, hicieran un pequeño escrito, digamos, de una cuartilla donde reflexionaran sobre esta parte introductoria del texto, ¿no? Y pensaran y me dijeran en qué se reconocen, qué argumentos toman, cómo los pueden ejemplificar de esta serie de conceptos y de circunstancias que Steve nos ha planteado. Entonces, creo que son muchas cosas que se pueden decir a partir de este diagnóstico, a partir de esta naturaleza que tenemos que enfrentar las y los profesores en aquello que hacemos, ¿no? Lo voy a dejar aquí. Por supuesto, los invito a leer La vida es sueño, a leer el teatro y la poesía del siglo de oro, del barroco español, que es muy interesante, y que tenemos también aquí el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que también sigue
este barroco y lo que ya un poco ya es tardío en su momento, pero que sin embargo lo lleva de forma tan excelsa, y donde también hay un planteamiento poético e incluso filosófico en la obra de Sor Juana. Y claro, esta no es una clase de literatura, pero sin embargo pues poner el acento en esto, en esta condición barroca, contradictoria, compleja, contrastante, de aquello que hacemos las y los profesores, de los escenarios que tenemos que atender, de las circunstancias en las que las tenemos que atender, de las condiciones en las que tenemos que atender y de lo que tendremos que enfrentar. Entonces les recuerdo nuevamente que este será el primero de una serie de videos que voy a estar compartiendo con ustedes, con la mira pues de un poquito de regularizar el curso, de plantearles actividades. Les recuerdo que la actividad de este curso, de este primer video, es en particular es una reflexión personal en una cuartilla con su nombre y dato de identificación, donde me desarrollen un posicionamiento de algunos de estos conceptos que hemos estado señalando aquí. Pueden ejemplificar, siéntanse libres para ello, y esto les daré un poco los tiempos, les daré un promedio de una semana para poder hacer este escrito. Ya les pondré más o menos las fechas, y en el próximo video pues entraremos en la parte del encuadre teórico del primer capítulo, que se llama la función de un enfoque teórico, porque plantear la idea del malestar docente pues primero implica desarrollar una fundamentación teórico-epistemológica, es decir, no es solamente el diagnóstico de los males, no, sino un poco la naturaleza y todo lo que va alrededor de esto que llamamos el malestar docente. Finalmente pues espero que todos estén bien, y a pesar de toda esta circunstancia que hemos estado comentando, les deseo feliz día del maestro y de la maestra. Reconozco su compromiso en aquello que hacen, su esfuerzo por mantenerse en la maestría. La verdad son tiempos complicados, pero estoy seguro que tienen la voluntad, y si no tienen la fuerza la sacan para seguir adelante. Pues muchas felicidades y nos vemos pronto. Gracias.